Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su estación Radio Jaí. Bienvenidos a nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Desde Tizayuca, Hidalgo. Dios me los bendiga. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Padre, te damos por este día esplendoroso, por este día hermoso, Padre, que nos das, Padre, para disfrutarlo. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por esa oportunidad que nos das, Padre, de vida, Padre, para ponernos a cuentas contigo, Padre, para buscar tu rostro, Señor, para cuidar nuestra vida, Padre Santo, y estar delante de ti, Señor, sirviéndote día a día, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por cada niño, Padre Santo. Bendícelo, Padre. A todos los niños, Señor, de cualquier lugar, Padre, que tú los bendigas y los guardes, Señor, en el hueco de tu hermosa mano, Padre. Que tú seas, mi Dios, supliendo todas sus necesidades, Padre. Que tú seas, mi Dios, alrededor de cada uno de ellos, Padre Santo, cuidándolos, Padre. Gracias te doy, Padre, por la bendición, Señor, de poderte servir, Señor, de poder dar tu mensaje, Señor, de salvación, Padre. Bendice, Señor, este tema, Padre, que tengo preparado, Padre Santo, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, a todo aquel Padre que se conectará, Señor, y que se conectará más adelante, Señor, para escucharlo, Señor, la grabación, Señor, que seas tú, Señor, tocando los corazones, Padre, que seas tú, Señor, tocando, Señor, vidas, Padre, porque tu palabra, Señor, es la que transforma, tu palabra es la que guía, la que instruye, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, por toda esa gente, Padre, que escuchará este mensaje, mi Dios. Señor, bendice a cada niño, Padre, bendice a cada niño, Señor, y a cada familia representada por cada uno de ellos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Padre, llevando todo a cabo, Señor, en orden, Padre Santo, dame la sabiduría, Señor, la gracia para poder exponer, Señor, tu bendita palabra, Señor, el tema del día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, bendiciendo este momento, Padre, bendice esta grabación, Padre Santo. Que esté tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, para quien es dada toda la gloria y toda la honra, Señor. Amado Dios, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Y bueno, nuestra referencia bíblica en la cual está nuestro tema relacionado, nuestro tema, es en Mateo 6, 9 al 3. Tarea, queridos niños, ¿vale? Tarea, leer Mateo 6, 9 al 13. Y nuestro texto para memorizar está en Mateo 6, 9. Y dice lo siguiente, queridos niños. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bueno, pues esa es nuestra tarea, queridos niños, aprendernos nuestro texto de la semana y leer su referencia bíblica para poder entender mucho mejor nuestro tema del día de hoy. Papito, mamita, por favor, léanles a sus hijos la historia de la lección bíblica, por favor, bendiciones a todos los papitos. Pues esa es nuestra tarea, queridos niños. Y bueno. Nuestro título de nuestra lección del día de hoy se llama Aprendiendo a orar por la misión de Dios. Y el objetivo de nuestra lección del día de hoy es que a través del Padre Nuestro podamos orar por la misión de Dios y por los misioneros alrededor del mundo. Hoy vamos a ver esta hermosa lección y vamos a aprender muchas cosas hermosas de la oración modelo que el Señor Jesús nos enseñó en su palabra. Vamos a aprender cosas hermosas, queridos niños. ¿Y saben cuál es la misión de Dios?
es la predicación del Evangelio a toda criatura del mundo. Dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esta es la misión que Dios nos dejó a todos los seguidores de Jesús. Tenemos que hablar a toda persona sobre el amor de Jesús, sobre el hermoso sacrificio que Dios hizo por todo el mundo para poderlos salvar del pecado y de la muerte eterna. ¿Y saben qué es un misionero, queridos niños? Un misionero es aquella persona que su objetivo principal es anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de salvación que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, a aquellos lugares, ¿verdad? Para que estos misioneros lleven estas buenas nuevas de salvación a aquellos lugares donde no puede llegar la luz de la verdad, donde es más complicado que se prediquen las buenas nuevas de salvación. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su amor por la humanidad, siempre tiene almas, tiene corazones humildes, corazones entregados para poder llevar a cabo esta hermosa misión de poder llevar las buenas de salvación a aquellos lugares donde es difícil que la palabra de Dios se lea, que es difícil que se hable de Jesús, pero Él tiene a misioneros, trabajadores en el Evangelio que hacen esta función, queridos niños. ¿Vale? Y eso vamos a hablar sobre esto, queridos niños. Cómo debemos orar por aquellas personas que no conocen a Jesús y por aquellos misioneros que hacen esta obra de evangelización, de llevar a aquellos lugares donde es muy difícil hablar de Jesús, pero que ellos, ¿verdad? Con Jesús en su corazón y siendo valientes, van a esos lugares para hablarles de Jesús, para que la verdad del Evangelio alumbre a todas aquellas personas que necesitan de Jesús. Y bueno, nuestra lección del día de hoy empieza de esta manera, queridos niños. Ahora sí pongan mucha atención para que puedan entender el tema del día de hoy. Miren, los discípulos habían visto a Jesús alejarse de la gente en muchas ocasiones. Incluso Jesús se alejaba también de ellos para poder orar al Padre. Ellos también habían escuchado a los sacerdotes a orar durante los días festivos, durante las ofrendas cuando se hacían para el perdón de pecados. Ellos habían oído orar a los sacerdotes y también sabían algunas de las oraciones que David había hecho. Sin embargo, cuando estos discípulos escucharon a Jesús orar, notaron algo muy diferente a las oraciones que los sacerdotes hacían. Por eso le pidieron a Jesús que les enseñara a orar como él. Y saben, Jesús compartió un modelo de oración muy personal, práctico y sencillo, y que sigue siendo hasta nuestro tiempo una de las oraciones más cintadas en todo el mundo. Y vamos a ver qué podemos aprender de esta hermosa oración que Jesús les enseñó a los discípulos y que también a nosotros nos las dejó como modelo para poder orar por nuestras necesidades. Y veamos esta oración y aprenderemos muchas cosas hermosas de ellos. Mire, la oración del Padre Nuestro inicia de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. ¿Sabes? La oración siempre debe de ir dirigida a nuestro Dios, al Dios todopoderoso, al grandioso, al Rey de Reyes. Y dice que está dirigida al cielo, porque en el cielo está nuestro Dios todopoderoso. Hemos aprendido en otras lecciones, ¿verdad? Que la habitación de Dios está en los cielos de los cielos, pero también habita en nuestros corazones, ¿verdad? Y aunque es Dios, podemos llamarle Padre.
Aunque Dios esté en los cielos, también está en nuestro corazón, en el corazón de todos aquellos que hemos hecho nuestra decisión de abrir nuestro corazón para que Jesús habite en él, en el centro de nuestro corazón, queridos niños. Y esa decisión debe de ser personal, ¿vale? No nada más es creer en Jesús, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no solo se debe de creer, sino de confesarlo, ¿vale? Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, le confesamos a Jesús que limpie nuestra vida y que sea el rey de nuestra vida y que aceptamos su sacrificio, que con mucho amor lo hizo por cada uno de nosotros y que le abrimos el corazón para que Él sea el rey y señor de nuestra vida, entonces Él entra en nuestro corazón. Y aunque Él esté en los cielos, también Él tiene una habitación en nuestro corazón, queridos niños. ¿Y sabían que hay muchas personas que no reconocen a Dios como Padre? Ellos no saben quién es el verdadero Dios, por lo que no pueden llamarlo Padre. Y sabes, estas personas están dispersas por todo el mundo. Por eso hay muchos misioneros en lugares estratégicos viviendo entre todas estas personas y buscando oportunidades para enseñarles de Jesús, para hablarles del amor de Jesús, para hablarles sobre el sacrificio tan grande que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Para que esas personas que aún no conocen a Dios, ellos también puedan llamar a Dios Padre y puedan entender que Él puede estar con ellos, que Él puede venir a su corazón y habitar y poder estar proveyendo todas sus necesidades y estarlo ayudando en el camino que tenemos que caminar en esta tierra, ¿verdad? Jesús está también en nuestro corazón, queridos niños. Aunque nuestro Dios es santo y está en los cielos, escucha nuestras oraciones, pero también habita en nuestro corazón, queridos niños. La siguiente frase del Padre Nuestro es la siguiente. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Esta oración dice que debemos de hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo encontramos la voluntad de Dios? ¿Podemos encontrarla con un mapa o con un GPS? En realidad no es así. El reino de Dios se manifiesta en el corazón, guiado por la Biblia y el Espíritu Santo, queridos niños. Y saben, hay personas en el mundo que no saben quién es Dios y que no entienden el significado del reino de Dios. Así que por eso es que tenemos que orar por los misioneros que están en esos lugares, llevando el evangelio de salvación. Y entre más personas entreguen el corazón a Dios, y busquen la voluntad de Dios, más vendrá el reino de Dios en la tierra, queridos niños. Por eso es importante nuestras oraciones, queridos niños. Orar por todas aquellas personas que llevan el Evangelio a diferentes lugares de la tierra. Orar porque el mensaje tenga el poder para poder transformar a esas personas a las que se le está impartiendo el Evangelio y para que el corazón de aquellas personas donde estas personas van a hablarles sea tierra fértil, sean corazones blanditos donde pueda entrar la palabra de Dios y pueda florecer y dar fruto, ¿vale? Eso es también la segunda regla del Padre Nuestro, que debemos de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, nos va a ir
mucho mejor, queridos niños, porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como mejor podamos, fracasaremos una y otra vez. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme Dios nos los da en su palabra, ¿verdad? Él nos enseña. Recuerden que la palabra es para instruirnos. La palabra es para enseñarnos los estatutos de Dios, para enseñarnos cómo vivir piadosamente y santamente. Él dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir, queridos niños? Leyendo su palabra, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, cómo puedo cuidar mi vida, cómo puedo cuidar mis pasos, cómo puedo amar a Dios. Por eso es necesario abrir nuestra Biblia y leerla día a día, queridos niños, para poder saber y para poder hacer la voluntad de nuestro Dios, para que nosotros, nuestra vida, siempre sea bendecida, queridos niños. Recuerden que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y no males, queridos niños. Y lo mejor para nosotros ya nos los dejó en la escritura. Y lo mejor para nosotros, el más regalo que Dios nos dio para nosotros fue a su Hijo Jesucristo, a morir por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, ¿vale? Ese fue el regalo más grande, valioso que Dios nos ha dado. Y la más grande prueba de su amor, queridos niños, el enviar a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos tener vida y podamos salvarnos de la condenación de la muerte y poder hacer la voluntad de nuestro Dios, así como Jesús hacía la voluntad de su Padre. La siguiente frase del Padre Nuestro dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11. ¿Sabes? El sustento siempre viene de Dios, queridos niños. ¿Y saben? Hay algo muy triste que está ocurriendo en todo el mundo. Millones y millones de personas no tienen suficientes alimentos para llevar una vida sana. Y además de no tener los alimentos que necesitan para nutrir sus cuerpos, muchos de ellos tampoco conocen a Jesús. No saben quién es, sabiendo que Él es quien provee todas nuestras necesidades. Él dice en su palabra que no nos afanemos por las cosas, que no nos afanemos del día de mañana, que no nos afanemos por lo que hemos de comer, que miremos a los pájaros, que ellos no hilan, no trabajan y siempre tienen su sustento, porque Dios siempre provee para su creación. Si Él cuida a los animalitos y siempre tienen algo que comer, por supuesto que siempre Dios suplirá las necesidades de su creación, de sus hijos, queridos niños. Y como hijos de Dios, nosotros debemos demostrar siempre compasión por el que no tiene que comer. Y si está en nuestras posibilidades suplir algunas necesidades de ellos, hagámoslos, queridos niños. Ah, siempre a nuestro alrededor, siempre. No solamente en aquellas partes lejanas donde hay mucha gente que no tiene para comer, hay gente que necesita ayuda. También hay gente que necesita ayuda y que a veces no tiene ni un pan que llevarse a, a la boca en ese día. Y también hay gente a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, donde nosotros nos movemos. Hay niños que no tienen juguetes porque los papás no tienen para comprarles y apenas tienen para poder sustentar su vida, para darles un taco, ¿verdad? Para comprarles alguna camisita o algo. Y a veces no tienen para poderles dar un lujito a sus niños. Y a veces nosotros contamos con muchos juguetes que ya no usamos. Y a veces podemos nosotros
¿verdad? Todas aquellas cosas, ropa que no usamos, juguetes que ya no usamos, nosotros podemos darlos a aquellas personas que están necesitadas de esas cosas, queridos niños. Y cuando nosotros sentimos, ¿verdad? Amor por esas personas y suplimos aquellas necesidades, Dios seguirá supliendo las nuestras, queridos niños, ¿vale? Porque cuando somos compasivos con otras personas, entonces ellas podrán entonces conocer que hay un Dios que los ama y que les provee de lo que necesitan. Y de esta manera, queridos niños, tendremos la oportunidad y tendrán ellos la oportunidad de conocer a Jesús y nosotros tendremos la oportunidad de presentarles a Jesús y decirles que hay un Dios que les ama, decirles que hay un Dios que quiere cambiar sus vidas, que hay un Dios que quiere hacerse cargo de sus vidas, pero que es necesario que Él entre en el corazón de ellos. Así que recuerden, queridos niños, que las personas, a- además de que necesitan el pan físico, también necesitan el alimento espiritual y que solo viene cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así como para podernos sentir satisfechos y sentir que nuestro cuerpo está tomando nutrientes, tenemos que llevarnos a la boca el alimento para que nuestro cuerpo pueda agarrar todos los nutrientes de aquellos alimentos. También nosotros necesitamos abrir la palabra de Dios y empezar a aprender de Él para que ese alimento espiritual llegue a nuestro espíritu y también nuestro espíritu sea alimentado con la palabra de Dios y también sea nutrido y sea fortalecido en la palabra de Dios, queridos niños. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver nuestra siguiente frase de nuestro Padre nuestro. Y dice la siguiente frase. Perdónanos o perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Saben los niños y queridos radio escucha, nosotros somos perdonados para poder perdonar. ¿Has necesitado pedir perdón o has perdonado a alguien? ¿Saben? Necesitamos el perdón de Dios. Todos lo necesitamos. Porque Jesús dice en su palabra que todos somos pecadores y pedir perdón a Dios es confiar en que Dios va a mirar a nuestro corazón arrepentido y la obra redentora de su Hijo Jesús en él. Y Dios no va a enfocarse en nuestro pecado, sino en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Las personas que no conocen a Jesús necesitan reconocer que son pecadoras y arrepentirse delante de Dios y pedir perdón a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Así como Jesús nos da el perdón de todas aquellas cosas que hemos hecho cuando venimos a sus pies, arrepentidos, dolidos por haberlo ofendido, y Él con un amor grande, misericordioso, nos extiende su mano y nos perdona y nos levanta y nos limpia. También nosotros, queridos niños, queridos radio escucha, debemos de otorgar el perdón. Hay veces que eso nos cuesta mucho trabajo, queridos niños, queridos radio escucha. Cuando alguien nos hace algo, no podemos o no queremos perdonar a esa persona. A veces sale de nuestros labios esa frase que siempre se dice, que Dios te perdone porque yo no te perdono. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos ante Dios a decirle, Señor, perdóname, no debí de haber hecho? Nosotros sí rogamos a Dios por perdón. Sentimos que necesitamos el perdón, pero no somos, ¿verdad? No estamos siendo aptos para poder perdonar a otros. Ahí nos sentimos, ¿verdad? Los mejores, los que tenemos el derecho de decir a ti te perdono y a ti no te perdono. Y Dios
en su amorosa misericordia. Él no importa de la manera en que a veces el hombre o cuando llegamos a sus pies, Él no importa cómo llegamos ante Él. Después de haberlo ofendido, después de haberlo eh, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra manera de comportarnos, lo hemos ofendido. Mas, sin embargo, Él nos extiende sus brazos de amor y nos perdona sin decirnos nada. Él te toma en sus brazos y te dice, sí, hijo, te perdono. Tu corazón ha quedado limpio. Ahora esfuérzate por ser mejor. Y siempre tendré mis brazos extendidos cuando quieras venir a mis pies. Pero así como Jesús dice que nos perdona, también nosotros debemos de tener ese corazón para poder perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos lastiman. Dejarle a Dios el pago, queridos niños, querido radio escucha, y otorgar el perdón a quien tengamos que otorgarle el perdón, o pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. Hemos venido a sus pies, le hemos dicho que nos perdone, y Él nos perdona con ese amor eterno que Él tiene. Pero Él también quiere que seamos hijos perdonadores, que no guardemos rencor en nuestro corazón, porque si Él ha limpiado nuestro corazón, se supone que Dios ha dejado nuestro corazón limpio, entonces nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos lastimaron o que nos hicieron algo que para nosotros, ¿verdad? Es super algo que no podemos perdonar. Pero Dios nos manda a perdonar, porque así como somos perdonados, Él también quiere que seamos personas perdonadoras. Tenemos que perdonar, ¿vale? Porque cuando ofrecemos el perdón, queridos niños, estamos haciendo lo que Dios hace por nosotros, perdonarnos. Sin mirar a quién, Él no mira a quién perdona. Él no dice, no, tú no, porque tú sí me has ofendido demasiado. No, 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 yo a ti no te perdono. No, Jesús siempre tiene sus brazos abiertos para perdonarnos. No importa, ¿verdad? Lo que hemos hecho. Él siempre nos perdona y limpia nuestro corazón, queridos niños. Y Él necesita que nosotros también perdonemos a todas aquellas personas que de alguna u otra manera nos han ofendido. Y que también vayamos a pedir perdón, porque también nosotros hemos ofendido a alguien, ¿verdad? Nosotros no, dice una parte de la Biblia, que tire la primera piedra, ¿verdad? El que no ha ofendido, el que no ha lastimado a alguien. Inclusive lastimamos a nuestros padres con nuestras acciones cuando les contestamos cosas que no debemos de contestar a nuestros padres. Y ahí necesitamos también pedir perdón a nuestros padres. Y también hemos también ofendido tal vez a algún compañero, a algún hermano, y también necesitamos tener la humildad y de decirle, perdóname, tal vez te ofendí, o si estás consciente de que tú ofendiste a esa persona, tienes que pedir también perdón. Saber perdonar y decirle, perdóname, la regué. ¿Sale? La regué, perdóname, no debí de ser grosero, perdóname, no debí de hablarte de esta manera, perdóname, te miré feo, perdóname, no vuelve a suceder, te amo en el amor de Dios y continuar nuestro camino. Y Dios, que todo lo ve, se agradará de tu acción, querido niño y querido radio escucha. Porque así como nosotros queremos perdón de Dios, también necesitamos ser perdonadores, queridos niños. Siguiente frase, la siguiente frase nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13. ¿Sabes? Dios nos da protección ante la tentación. Cuando nosotros
buscamos a Dios, cuando nosotros nos encontramos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, cuando nosotros estamos confiando en Jesús, cuando nosotros estamos caminando en el camino de Jesús, cuando nosotros estamos buscando a Jesús, estamos día a día, ¿verdad? Trabajando en nuestra vida espiritual, tenemos una protección ante la tentación. Dios nos ayuda, nos fortalece, porque déjame decirte que hay diferentes culturas en el mundo y en todas ellas el enemigo siempre tratará de engañar a las personas, mostrando lo malo como algo bueno, porque cuántas cosas en este mundo son malas y las personas lo ven bueno, lo ven fabuloso y hasta inclusive, ¿verdad? A sus hijos los dejan participar. Por ejemplo, cuando los padres, ¿verdad? Toman cerveza, toman vino, se les hace que es bueno. Y a veces esas bebidas alcohólicas hacen que sus hijos la tomen. Y eso es malo, porque también a los niños pueden, ¿verdad? Eh, perjudicarlos en su vida. ¿Eh? Y muchas personas todo eso parece que está bueno, que les causa risa, que les causa gracia, y a eso le llaman bueno. Y a lo que verdaderamente es bueno, lo llaman malo. No dejan que sus hijos participen. Cuando los niños desean ir a la iglesia, los papás se oponen. En vez de que ese lugar donde le enseñan valores espirituales, valores que le ayudarán a crecer sano, fuerte, un hombre de valor, un hombre con valores buenos, dice, no, ya estás mucho en la iglesia, ¿verdad? Pero no, queridos niños. Hay que saber distinguir verdaderamente lo bueno de lo malo. Y así en esos lugares, muchas culturas, hay así. Hay muchas cosas que ellos que son malos, todas esas cosas son malas y ellos les dicen que son buenas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de tentación. Escucha. Puede ser que cuando vas por la calle y a un niño delante de ti se le cae un billete y este niño no se da cuenta que se le cae su billete, pero tú vienes atrás. Entonces, ahí tienes dos opciones, quedártelo o entregarlo a su dueño. Dime qué harías. Piensa qué harías. Si te quedas con el billete, eso sería robar. Así que lo correcto sería devolverlo a su dueño. Las tentaciones, queridos niños, es algo que parece pequeño e inofensivo, pero es necesario tener cuidado, querido niño, querido radio escucha. Nosotros como hijos de Dios conocemos ya lo que es lo correcto y lo correcto le agrada a Dios. Él nos protege siempre y cuando, ¿verdad? Hagamos lo correcto. Y es solamente así podemos acudir a Él por su ayuda para no caer en la tentación, porque las tentaciones en cada cultura pueden ser diferentes. Por eso Dios envía a sus misioneros a diferentes lugares para enseñarles a estas personas a hacer lo correcto, guiados por su palabra. Nosotros como hijos de Dios ya sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque la palabra nos los marca, queridos niños, porque hemos visto muchas lecciones en la escuelita bíblica, en Semillitas de Jesús, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, ¿vale? Entonces, si ya sabemos hacer lo correcto, necesitamos caminar por la vía correcta. Y si nosotros sabemos que cuando vamos a hacer algo que no es correcto, volteemos nuestros ojos a Dios y pidámosle que nos dé fortaleza para poder resistir esa tentación. Porque hay veces que el enemigo la pone muy atractiva. Pone las tentaciones muy, muy, muy atractivas y busca la manera de darle una atracción
que no nos deje, ¿verdad? Que doblemos las manitas y cedamos fácilmente a ellas. Pero no debe ser así, queridos niños. Nosotros que estudiamos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros, ¿verdad? Conocemos las artimañas del enemigo. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para conocer todas las artimañas del enemigo, para que no nos dejemos engañar tan fácilmente, para que no caigamos tan fácilmente en la tentación. Además, la palabra de Dios nos dice, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿qué nos dice sobre la tentación? Dice, ¿verdad? Que nosotros resistamos a la tentación y que huirá de nosotros. Cuando nosotros resistimos la tentación, porque sabemos que a eso que vamos a hacer no le agrada a Dios, y decimos, no, 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 esto no, porque esto no le agrada a Dios, esto está mal lo que voy a hacer, o esto está mal lo que voy a agarrar. ¿Cuántas veces no hemos visto en los centros comerciales, verdad? Bolsas abiertas de dulces o algo mal puesto. ¿Y cuántas veces, verdad? Se nos ha venido a la mente agarrar cosas que no nos pertenecen. Y cuando resistimos la tentación y decimos, no, no, esto no lo puedo agarrar, aunque esté abierto y aunque nadie me esté viendo, no lo puedo hacer. ¿Saben por qué? Porque también hemos estudiado que los ojos de Jehová están en todo lugar. Y que aunque nosotros volteemos para todos lados para ver si alguien nos está viendo, aparentemente, nadie nos está viendo, pero el más importante nos está viendo, queridos niños, y ese es Dios. Dios que tiene su mirada en cualquier lugar y que está viendo si verdaderamente vamos a ser unos hijos fuertes ante la tentación. Y cuando nosotros no cedemos a la tentación, el Señor nos bendice, queridos niños, y nos hace más fuertes cuando nosotros resistimos a la tentación. Y entonces dice la palabra de Dios que huye de nosotros. ¿Eh? Por eso es importante, queridos niños, que no dejen de estudiar la palabra de Dios, que sigan continuamente orando a Dios para que Él esté fortaleciendo su fe, fortaleciéndolos en el camino de Dios. ¿Vale? Para que no cedamos a la tentación, para que la protección contra la tentación, que es Jesús, Él esté de nuestro lado y que cuando vengan esas tentaciones, nosotros estemos fuertes para poder decir, no, esto no le agrada a Dios, esto no lo debo hacer porque a Dios no le agrada y huir de aquel lugar donde se encuentra esa tentación. Hay veces que ahora, ¿verdad? También se maneja hasta los niños más pequeños el celular. Y cuando hay lugares donde dice mamá, ok, te presto el celular, pero no te metas en otras páginas donde no necesitas que entrar. Pero a veces la curiosidad nos gana, ¿verdad? Y entonces empezamos a ir. Y ahí es donde también necesitamos orar para que Dios nos dé la fortaleza, la fuerza de solamente usar los medios para lo importante, queridos niños. Porque, pues sí, déjenme decirle que los medios que ahora se manejan como la computadora, el teléfono, son medios importantes que puedes usarlos en tu escuela, en lo que vas a necesitar para buscar información que necesitas para hacer tus tareas. Son muy útiles, pero también son muy peligrosas y necesitamos saber usarlas con respeto, bajo la dirección también de nuestro Dios. Porque aunque nadie te vea, recuerda que Dios está viendo lo que estás viendo en el celular, en tu computadora, ¿vale? Y también debemos de cuidarnos de eso y no ceder a la tentación, porque por supuesto que hay muchas cosas malas que se ven en el Internet y que nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar nuestros ojitos, nuestros oídos y usar únicamente los medios para lo que nosotros como hijos de Dios verdaderamente los necesitamos, ¿verdad? Y no para
usarlos para otra manera, para corromper nuestra vida, para corromper nuestro hablar, nuestro comportamiento. No, queridos niños, ¿vale? Y si mamá y papá ponen límites, ellos saben el por qué ponen límites, queridos niños, y ustedes deben de ser obedientes, porque como Dios, así como Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, también nuestros padres siempre van a querer lo mejor para tu vida. Siempre van a querer que ustedes sean unos niños buenos, con valores buenos. Y si sus padres ponen límites, es porque quieren que sean niños y niñas con valores fuertes, niños que crezcan, niños buenos, ¿vale? Con valores. ¿Eh? Entonces, no cedamos tan fácilmente a la tentación, aunque sea, ¿verdad? Inofensiva, que a veces veamos y digamos, ay, es una cosita, ay, era una goma lo que agarré. ¿Qué puede hacer una goma? Pues aunque sea una goma, un lápiz, no es tuyo. Y aunque la tentación esté junto al otro pupitre y que tu compañero dejó su lápiz que tanto te gusta, no debemos de tomarlo porque no es de nosotros, es de tu compañero y al papá de tu compañero le costó dinero, ¿vale? Y que cuando sientas muchas ganas de tomar algo que no es tuyo, recuerda que está Dios de tu lado y que podemos inmediatamente acudir a Él y decirle, Señor, dame fuerzas para soportar esta tentación. Dame fuerza porque eso no es mío y no debo de tomarlo. Y el Señor te dará la fuerza para poder resistir la tentación, querido niño. ¿Vale? Y por última frase dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Toda la gloria es para Dios, queridos niños. ¿Pero qué es la gloria? Es la grandeza del Señor y lo bueno que es con nosotros, que nos lleva a darnos cuenta de cuánto nos ama y cuán grande y maravilloso Él es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él solamente merece nuestra adoración, nuestra honra, nuestra gloria, todo merece Él, porque Él es el dueño de todo. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros fuimos creados para Él, para deleite de Él, para alabarlo, para buscarlo, para disfrutarlo, queridos niños. Y todo el poder es de Él, queridos niños. Porque para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso y podemos confiar en Él, queridos niños, que aunque no lo veamos, Dios es real. Dios está a tu lado, Dios está en tu corazón. Dios escucha nuestra oración. Nunca debemos de dudar de eso. Porque todo lo que vemos, nuestros ojos, Él lo hizo, queridos niños, con el poder de su palabra. Y Él es el dueño de todo. Y Él es el único Dios. Y Él es celoso, queridos niños. Él es celoso y no comparte su gloria con nadie, querido niño. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que nuestra alabanza y nuestra gloria sea para Él, querido niño. Querido Radio Escucha, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra entrega, nuestro servicio, sea solo para Él, solo para Él. Nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra oración sea para Él, queridos niños. ¿Y qué cosas buenas podemos decir acerca de Dios? ¿Y por qué debemos dar toda la honra y toda la gloria a Dios? En primer lugar, porque nos da vida, queridos niños, porque nos da salud, porque tenemos una casa, porque tenemos unos padres que nos aman, que nos cuidan, que nos dan valores, que nos mandan a estudiar para prepararnos, por el alimento diario que comemos en casa.
por cuidarnos día a día, por el sol que nos calienta, por el aire que podemos sentir en nuestra cara, por la lluvia que moja nuestros cabellos, nuestro cuerpo. Tenemos tantas cosas por darle gracias a Dios, queridos niños. ¿Y quién debe de hacer esto? ¿Quién debe de darle la gloria? ¿Quién debe de darle las gracias? ¿Quién debe de darle toda la honra? A Dios. ¿Quién debe de hacer esto? Todas las personas de todo el mundo, queridos niños. Por eso necesitamos compartir mensaje del amor de Dios a todas las personas posibles, ya sea grandes, a chicos, a hombres, mujeres, de cada país, de cada pueblo, en cualquier lugar, para que ellos también reconozcan a Dios y para que también le den la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Porque, ¿sabes? Cuando oramos por el mundo que Dios ama, estamos participando en la misión de Dios. Y su misión, queridos niños, es que toda la tierra conozca al Señor Dios Todopoderoso para que lo alaben, para que lo amen por el resto de sus vidas, porque para eso fueron creados. Y toda esa gente que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios, es necesario que reconozcan a su Creador, que reconozcan al Señor Dios Todopoderoso y lo alaben y le den la honra merecida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es necesario nuestras oraciones, queridos niños. Orar y orar por cada una de las personas que no conocen a Jesús, para que ellos también pueda resplandecerles la verdad y puedan glorificar y puedan reconocer que Dios es Dios de dioses y que Dios es Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores, dueño de toda la tierra, dueño de nuestras vidas, queridos niños. ¿Vale? Por eso es importante nuestras oraciones, queridos niños. Seamos parte de la misión de Dios. Que aunque no podamos nosotros ir a los lugares más lejanos, pues que nuestra oración pueda llegar hasta allá, queridos niños, porque nuestra oración tiene poder, querido niño. Nuestra oración tiene poder, la oración tiene poder y puede llegar muy lejos, queridos niños. Así que no dejes de orar por la misión de Dios en el mundo, como nos enseñó Jesús, para que entonces venga el reino de Dios en la tierra, queridos niños. Nuestra oración es precisa, nuestra oración es necesaria, queridos niños. Y aunque no podamos ir a nosotros a esos lugares lejanos, tan lejanos a llevar la palabra de Dios, pues hagamos nuestra labor y oremos, porque esas oraciones llegarán hasta lo más lejano del mundo para que la palabra que está siendo dada en aquellos lugares lejanos tenga el poder de transformar a todas aquellas personas que no conocen a Jesús y que Jesús pueda alumbrar sus ojos y que puedan entregar su corazón y su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y para que también ellos puedan alabar y honrar el nombre del Dios Todopoderoso, queridos niños. Por eso es importante nuestra oración, queridos niños, ¿vale? Y bueno, queridos niños, hoy aprendimos que Dios ama a todos. Él dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no nada más vino por una parte de personas del mundo. Él vino a morir por todas las personas del mundo, por todas, queridos niños. Y todas necesitan conocer a Jesús. Todas necesitan doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y reconocer que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso es necesario nuestra oración y también es necesario nuestro trabajo, queridos niños, porque también tenemos parte en esa misión, el de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, queridos niños. Y también esta ordenanza es para ti y para mí. No importa tu edad, queridos niños, porque cada uno de ustedes que han estado yendo a la escuelita bíblica ya conocen de Jesús, ya conocen el amor tan grande que tuvo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ya saben cuál fue el sacrificio de Jesús en esa cruz y para qué. Para podernos salvar del pecado y de la muerte, queridos niños. Y que no solamente es creer, porque los demonios también creen y tiemblan, porque hay mucha gente que dice y se le da el mensaje y se le dice, ¿sabes que Jesús te ama? ¿Sabes que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida? Y lo primero que dice una persona es, ¿sabes qué? Yo también creo en Jesús. Yo también creo en Dios, así que déjame con lo que yo creo. Pero déjenme decirles que también los demonios creen y tiemblan. Y aquí lo importante, queridos niños, es confesarlo y hablar. ¿Vale? Nosotros no solamente tenemos que creer, sino confesarlo con nuestros labios y dejarlo entrar en nuestro corazón y hacerlo Señor y Rey de nuestra vida y reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que Él sea el único Dios que adoremos, que glorifiquemos, que honremos y que podamos difundir el mensaje de salvación porque no hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda haber salvación, solamente en el nombre de Jesús. Y solamente Jesús es el puente que nos llevará al cielo. No hay otro medio por el cual podamos llegar a los cielos. Por eso es necesario que conozcan a Jesús, que le abran su corazón y acepten a Jesús en su corazón y lo digan con sus labios. Reconozco que soy pecador. Reconozco tu obra en la cruz, Jesús. Reconozco que te he fallado, Dios, pero hoy pido que me perdones, que limpies mis pecados, que sanes mi corazón, que restaures mi corazón y que entres en él y que seas el Salvador de mi vida, el único Dios que le rinderé, le rinderé poder, gloria, oración, servicio, amor, porque Dios no comparte su gloria. Todo lo demás son dioses falsos. Y Dios nos ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no solamente, ¿verdad? Podemos hablar de imágenes, sino también de aquello que de repente le damos el primer lugar antes que a nuestro Dios y lo hacemos nuestro Dios. Pero Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida y dejar que Él reine en nuestro corazón y dejarlo en el trono de nuestro corazón, porque a veces lo dejamos a un lado y a veces lo que está entronado en medio de nuestro corazón son nuestros deseos, nuestras cosas que nos gustan y a Dios lo tenemos por otro lugar. Pero lo importante es tener a Jesús en medio de nuestro corazón, entronado como Rey y Señor de nuestra vida, y dejarlo que Él sea, que nos dirija conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ¿vale? Por eso es importante. Y nosotros tenemos que orar por esas personas y hablarles también nosotros de Jesús antes, porque déjenme decirle que muchas personas pueden morir, ¿vale? Y ellas necesitan saber también de Jesús. Y nosotros tenemos que orar por ellas y hablarles también nosotros de Jesús.
No solamente los misioneros que van a lugares lejanos a hablar de la palabra de Dios, también es misión de nosotros. También Dios nos manda a que compartamos las buenas nuevas de salvación en el lugar en donde nos encontremos. Y antes de que esto suceda, debemos orar. Así que oremos para que la gente de todo el mundo conozca a Dios. Oremos para que la gente haga la voluntad de Dios. Oremos para que Dios envíe personas compasivas para alimentar a los que tienen hambre, tanto física como espiritual, queridos niños. Oremos para que las personas perdonadas aprendan también a ser personas perdonadoras. Y oremos para que las personas no caigan en la tentación, sino que soporten la tentación y acudan al Dios Todopoderoso, que es el que nos ayuda a mantenernos firmes en su camino. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para darle las gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta lección. Gracias, Padre, porque hemos aprendido, Padre, que son necesarias nuestras oraciones, Señor, para orar, Señor, por a todas aquellas personas, mi Dios, que predican tu palabra, Padre, que hablan de tu palabra, Padre, como los misioneros, como los pastores, Padre, como los maestros de las escuelas dominicales, Padre. Te pedimos, Padre, que tú les des la sabiduría, la gracia, Padre. El poder, Padre Santo, que tú seas sosteniéndonos, Padre, en cualquier lugar, Señor, donde ellos, Señor, hablen de tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, los respalde, Padre, para que el mensaje, Señor, sea de poder, Padre, y llegue a los corazones, mi Dios, y pueda transformar vidas, Señor, ese mensaje que están llevando, Padre, tanto misioneros como pastores, como gente, Padre, que está a tu servicio, Señor, y que lleva la palabra, Señor, a otros, Padre. Así como cada niño, Padre, te pido que tú los armes de valor, Padre, que sean fuertes, que sean valientes, Padre, y que ahí donde ellos estudian, Padre, puedan hablarles a sus amiguitos, Señor, sobre el amor de Jesús, sobre el perdón de Jesús, Señor. Que tomen la fuerza, Señor, y la valentía, Padre, que tú das, Padre, porque tú dices en tu palabra, mi Dios, que no nos has dado espíritu de cobardía, Padre, sino de amor y de dominio propio y de poder, Padre, para poder llevar las buenas nuevas de salvación, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguirá, nos dará las palabras precisas, Padre, que necesita esa persona, Padre, para que tu mensaje, Señor, se haga una realidad en su vida, Padre, y pueda conocerte, Padre, y pueda alabarte, Señor, y honrarte y levantar tu nombre en alto, Padre Santo. Señor, bendice a cada niño, Señor, bendice a cada radio escucha, Padre, y que cada persona, mi Dios, que escuche, Señor, tu palabra, tu mensaje, Padre, tú puedas llegar al corazón de aquella persona que no te conoce, Padre. Que la luz del Evangelio, Padre, alumbre, Señor, los corazones, los ojos, Señor, que caigan esas escamas, Padre, y puedan, Señor, reconocer que tú eres el único Dios, Señor, el único Dios verdadero, Señor, que puede hacer, Señor, de su vida, Señor, algo maravilloso, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, que tu palabra, Señor, transforme, Señor, que tu palabra toque, Padre, porque tu palabra tiene poder, Padre, porque tu palabra, Señor, es para eso, Padre, para instruir, para redarguir, para enseñar, para transformar, Padre Santo. Tu palabra sigue teniendo el mismo poder, Señor, que tenía como en tiempos antiguos, Señor. Tu palabra sigue teniendo poder porque tú eres un Dios vivo, Señor, que está en los cielos, Padre Santo, y que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, a cada una de aquellas personas, Padre, que no te conoce, Padre, que el mensaje de salvación, Señor, llegue a su vida, Señor, en el momento preciso que requiere su vida de esa persona, tanto de niño, de mujer, Señor, de hombre, Padre, que tu mensaje llegue a tiempo a su vida, Padre, y que pueda conocerte, Padre, y que pueda, Señor, también un día decir
que tú eres el Señor de toda la tierra, Padre Santo. Señor, gracias, Señor, por este mensaje. Bendice a cada niño y bendice, Señor, a cada familia, Señor, que tiene el tiempo, Padre, de poder escuchar, Señor, estos temas, Padre. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Y bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una linda tarde. Bendiciones.